Imagínate un país donde en un mismo día puedes caminar entre rascacielos que tocan las nubes, cruzar desiertos silenciosos y ver florestas tan antiguas como la historia misma. Así son los Estados Unidos, un lugar nacido de sueños, conflictos y una mezcla sorprendente de culturas. ¿Sabías que allí viven más de 330 millones de personas, pero ningún idioma es oficialmente declarado a nivel federal? Curioso, ¿verdad? Pues esa es solo una de las muchas sorpresas de esta nación que cambió el rumbo del mundo. Antes de comenzar, suscríbete al canal para no perderte más historias increíbles como esta. 1. El nacimiento de un continente. Mira, para entender realmente la historia de los Estados Unidos, primero tenemos que viajar muy, pero muy atrás en el tiempo. Imagina un continente gigantesco, lleno de vida, antes de que existiera cualquier ciudad, cualquier bandera o incluso la idea de un país. Estamos hablando de una tierra salvaje y espectacular, bosques tan densos que la luz tardaba en tocar el suelo, ríos tan largos que parecían no tener fin, montañas cubiertas de nieve que se veían desde kilómetros de distancia y desiertos dorados donde el silencio tenía su propio sonido. Mucho antes de que llegaran los europeos, este territorio ya tenía historia. Aquí vivían cientos de pueblos indígenas, cada uno con su lengua, su manera de vivir y sus propias leyendas. Algunos eran expertos en agricultura, otros eran grandes cazadores, e incluso había sociedades que navegaban ríos enormes como si fueran avenidas. Estos pueblos construyeron aldeas, rutas de comercio y tradiciones que pasaron de generación en generación durante millares de años. Y algo que mucha gente no sabe, pero vale la pena contar, es que no existía una sola cultura indígena, había centenas. Desde los navajos y apaches en el suroeste hasta los iroqueses en el noreste, cada nación tenía una relación profunda con la naturaleza. Para ellos, la tierra no era un territorio a ser tomado, era un hogar vivo al que se debía respeto. Con el tiempo, estos pueblos formaron redes, comerciaron entre sí y tuvieron conflictos, como cualquier sociedad grande, pero en general mantuvieron un equilibrio con el ambiente que hoy sabemos que era impresionante. Y es justamente en este mundo vasto y diverso donde empieza la historia del lugar que más tarde se convertiría en los Estados Unidos. Este es el punto de partida, y a partir de aquí, todo está a punto de cambiar. 2. La llegada europea y el choque de mundos. Y aquí es donde la historia da un giro enorme. Imagínate ese continente lleno de pueblos indígenas, cada uno viviendo según sus tradiciones. Cuando de repente, lá no horizonte, começam a aparecer embarcações gigantes, diferentes de tudo o que eles tinham visto. Eran los exploradores europeos, que a partir del siglo XV empezaron a cruzar el océano Atlántico en busca de nuevas rutas, riquezas y oportunidades. Los primeros en llegar fueron los españoles, que exploraron el sur y el oeste del continente. Después vinieron los ingleses, franceses y holandeses, cada uno levantando asentamientos en diferentes regiones. Para que você entenda o tamanho da mudança, para los europeos, aquello era un nuevo mundo, pero para los povos indígenas era su hogar de siempre. La llegada de estos grupos europeos no fue un simple encuentro, fue, de hecho, un choque de mundos, de culturas completamente distintas, con visiones muy diferentes sobre la tierra, la propiedad, la religión e incluso sobre cómo convivir en sociedad. Algunas tribus forjaron alianzas estratégicas con los recién llegados, a menudo para obtener nuevas herramientas o apoyo contra sus enemigos tradicionales. Otras comunidades se resistieron porque sentían que su tierra, su identidad y su forma de vida estaban amenazadas.
E a verdade é que, junto com os europeus, não chegaram só pessoas. Chegaram doenças que os pueblos indígenas não conheciam e, por lo tanto, não podiam combatir. Enfermedades como la viruela y el sarampión se expandieron rápidamente, causando una pérdida inimaginable de vidas. Fue uno de los impactos más devastadores de ese encuentro. Mientras tanto, los europeos comenzaron a construir fuertes, ciudades y centros comerciales. Los españoles fundaron ciudades en lo que hoy es el suroeste y Florida. Los franceses exploraron ríos importantes como el Mississippi. Los holandeses fundaron Nueva Ámsterdam, que más tarde se convertiría en Nueva York. Y los ingleses consolidaron colonias a lo largo de la costa este. A lo largo de las décadas, estos pequeños asentamientos crecieron, se convirtieron en comunidades organizadas y comenzaron a moldear el futuro del territorio. Este proceso preparó lentamente el terreno para lo que estaba por venir, el nacimiento de las 13 colonias británicas que desempeñarían un papel fundamental en la formación de los Estados Unidos. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar en el próximo tema. 3. Las 13 colonias británicas. Tras aquel gran choque de mundos entre europeos y pueblos indígenas, el paisaje de Norteamérica comenzó a cambiar rápidamente. Y entre todos los países europeos presentes, los ingleses adquirieron el mayor poder en la costa este. Con el tiempo, establecieron nada menos que 13 colonias, cada una con su propia personalidad, ritmo y ambiciones. Imaginen estas colonias como 13 pequeñas sociedades, alineadas a lo largo de la costa, pero con un funcionamiento muy diferente entre sí. En el norte, por ejemplo, en lugares como Massachusetts, la vida giraba en torno al comercio, la pesca y la construcción naval. Era una región de ciudades bulliciosas, con puertos repletos de mercancías que iban y venían, y gente que valoraba enormemente la educación y el trabajo comunitario. En el centro, en colonias como Nueva York y Pensilvania, existía una increíble mezcla de culturas. La gente provenía de Inglaterra, pero también de Holanda, Alemania, Suecia. Era una zona donde el comercio florecía, las ciudades crecían y la diversidad formaba parte de la vida cotidiana. Nueva York, que comenzó como Nueva Ámsterdam, ya mostraba indicios de que algún día se convertiría en una de las ciudades más emblemáticas del mundo. Mientras tanto, en el sur, colonias como Virginia, Carolina del Sur y Georgia tenían un estilo completamente distinto. Allí, el clima más cálido y la tierra fértil creaban el entorno perfecto para las grandes plantaciones de tabaco, arroz e índigo. Estas enormes haciendas, llamadas plantaciones, generaban grandes riquezas, pero dependían en gran medida del trabajo esclavo. Una dura y dolorosa realidad que dejaría una profunda huella en la historia del país. A pesar de sus diferencias, estas 13 colonias compartían algo importante. Todas vivían bajo el dominio del Imperio Británico. Pagaban impuestos, acataban las leyes de Londres y dependían de las decisiones de la corona. Y durante mucho tiempo, esto funcionó con relativa fluidez. Los colonos vivían, trabajaban y prosperaban, mientras que Inglaterra veía a las colonias como una fuente de riqueza. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. A medida que las colonias prosperaban y desarrollaban su propia identidad, mucha gente comenzó a preguntarse, ¿por qué seguimos reglas impuestas al otro lado del océano por gente que ni siquiera conoce nuestra realidad? Esta semilla de cuestionamiento aún era pequeña, pero estaba sembrada y pronto crecería. Y es precisamente ahí donde comienza a gestarse el clima de tensión, preparando el terreno para el siguiente capítulo, el descontento que encendió la chispa. Si esta parte te está sorprendiendo, dale like y suscríbete para seguir explorando la historia conmigo. 4. El descontento que encendió la chispa. Hasta ese momento,
Las 13 colonias habían crecido, prosperado y desarrollado su propio ritmo de vida. Pero como ya les dije, vivían bajo el dominio de Inglaterra, y durante muchos años eso no representó un gran problema. Sin embargo, con el tiempo, esa relación se fue tensando, como una cuerda que tira de ambos lados. Todo comenzó cuando Inglaterra, tras afrontar costosas guerras en Europa y en el propio continente americano, decidió aumentar los impuestos a las colonias para recuperar sus pérdidas. Y aquí radica un detalle importante. Los colonos pagaban impuestos, pero no tenían representación en el Parlamento británico. En otras palabras, se les imponían impuestos sin que pudieran opinar sobre las decisiones. Esto generó un enorme sentimiento de injusticia. Imagínese que vive su vida, trabaja, cuida de su familia, y de repente empiezan a aparecer pagos obligatorios por cosas que usa a diario. Papel, documentos, té, vasos, tinta. Todo esto ocurrió con leyes como la ley del timbre y las leyes de Townshend. Para los colonos, esa fue la gota que colmó el vaso. Dijeron, no a los impuestos sin representación, y esa frase resonó como un trueno en las 13 colonias. La tensión aumentó tanto que comenzaron a surgir pequeñas revueltas. Una de las más famosas fue el motín del té de Boston en 1773. En aquella fría noche, un grupo de colonos, protestando contra el impuesto al té, se disfrazaron de nativos americanos y abordaron barcos británicos en el puerto de Boston. Arrojaron toneladas de té al mar. Imaginen la escena: cajas flotando, el fuerte olor a té extendiéndose y un silencio sepulcral después, como si todos supieran que algo mucho más importante estaba a punto de suceder. Y tenían razón. En respuesta, el gobierno británico implementó leyes aún más estrictas, que los colonos denominaron leyes coercitivas o leyes intolerables. Para muchos estadounidenses, ese fue el punto de inflexión. A partir de ese momento, la idea de la independencia, que antes parecía demasiado audaz, comenzó a cobrar fuerza. Este creciente descontento unió a personas que antes pensaban de forma diferente: comerciantes, agricultores, artesanos, líderes políticos. Todos empezaron a ver un enemigo común: la falta de libertad para decidir su propio destino. Y así, aquella llama que comenzó pequeña, como una brasa oculta, pronto se transformó en una conflagración que cambiaría la historia del mundo: la Revolución Americana. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar en el próximo tema. 5. La Revolución Americana. Y ahora, sí, hemos llegado al punto en que esa pequeña llama de descontento se convierte en un fuego inextinguible. Tras años de tensión, protestas y decisiones cada vez más severas por parte de Inglaterra, las 13 colonias finalmente llegaron a un punto en el que muchos pensaron: si de verdad queremos ser libres, tendremos que luchar por ello. Así comenzó la Revolución Americana en 1775. Imaginen la escena: colonos comunes y corrientes, agricultores, comerciantes, artesanos, que de repente tuvieron que transformarse en soldados. No eran soldados profesionales, pero poseían algo poderoso: la voluntad de defender su derecho a decidir su propio futuro. Uno de los primeros enfrentamientos tuvo lugar en Lexington y Concord, cuando las tropas británicas intentaron controlar a los colonos que estaban acumulando armas para su autodefensa. Fue allí donde se oyó el famoso disparo que estremeció al mundo, que marcó el inicio oficial de la guerra. A partir de ese momento, el conflicto adquirió proporciones enormes. Las colonias decidieron que necesitaban un liderazgo claro, y así surgió una figura que probablemente ya conozcas: George Washington. Fue elegido comandante del Ejército Continental, un ejército que, al principio, carecía de uniformes adecuados, entrenamiento suficiente y munición abundante, pero tenía coraje
y a menudo el coraje es lo que mantiene viva una causa. Mientras Washington lideraba en el campo de batalla, otras figuras importantes trabajaban entre bastidores. Thomas Jefferson, por ejemplo, redactó gran parte de la Declaración de Independencia, un documento que, el 4 de julio de 1776, anunció al mundo que las colonias ya no eran colonias, ahora eran los Estados Unidos de América. Este fue uno de los momentos más simbólicos de toda la historia del país, y aún hoy se celebra. Pero la Declaración de Independencia no significó la victoria. La guerra continuó con gran intensidad. Los británicos eran uno de los ejércitos más poderosos de la época, bien entrenados y con abundantes recursos. Las tropas estadounidenses, por otro lado, se enfrentaron a un frío extremo, ropa hecha jirones, escasez de alimentos y batallas sumamente difíciles. Uno de los episodios más impactantes fue el invierno en Valley Forge, donde muchos soldados sufrieron hambre y enfermedades. Aún así, no se rindieron. Además, ocurrió algo decisivo. Estados Unidos obtuvo el apoyo de Francia, que envió soldados, barcos y dinero. Esta ayuda cambió el curso de la guerra. La batalla final y decisiva tuvo lugar en Yorktown en 1781. Las fuerzas estadounidenses, con apoyo francés, rodearon al ejército británico. Tras días de resistencia, los británicos se rindieron. Allí, el fin de la guerra quedó prácticamente sellado. Y en 1783, con el Tratado de París, Inglaterra finalmente reconoció la independencia de los Estados Unidos. Un nuevo país nació oficialmente, un país que aún tenía mucho por delante. Conflictos internos, decisiones difíciles y cambios profundos. Y precisamente sobre este nuevo comienzo continuaremos en el próximo tema. 6. El nacimiento de los Estados Unidos de América. Tras años de guerra, sufrimiento y mucha resistencia, las 13 colonias habían logrado por fin lo que parecía imposible, su independencia. Pero ahora llegaba quizá la parte más compleja, transformar ese conjunto de colonias, tan diferentes entre sí, en un verdadero país unido, organizado y capaz de funcionar. Imagínese esto, usted y 12 vecinos deciden formar una nueva comunidad. Cada uno vive de manera diferente, tiene costumbres distintas, prioridades diferentes. ¿Cómo logran integrar todo eso para que funcione como una sola entidad? Pues bien, ese fue precisamente el reto al que se enfrentaron los nuevos líderes estadounidenses. Inicialmente, el país se regía por un acuerdo llamado los Artículos de la Confederación. Fue un intento de crear un gobierno central, pero uno extremadamente limitado. Las colonias, ahora estados, concentraban casi todo el poder, y el gobierno nacional era demasiado débil para resolver problemas importantes. Había escasez de fondos, de organización y, sobre todo, de unidad. Muchos líderes pronto se dieron cuenta de que, si nada cambiaba, este país recién nacido podría colapsar. Fue entonces, en 1787, cuando representantes de varios estados se reunieron en la Convención de Filadelfia. Entraron en esa sala con un objetivo claro: encontrar una solución que mantuviera la unidad del país. Y allí nació uno de los documentos más importantes de la historia moderna, la Constitución de los Estados Unidos. Este texto introdujo ideas innovadoras para la época: la separación de poderes, la elección del presidente, un Congreso con representantes, un sistema judicial independiente y un equilibrio de poderes diseñado para prevenir abusos. Además, para proteger los derechos de las personas, posteriormente se creó la Declaración de Derechos, que garantiza derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de religión. Y aquí un detalle interesante. No fue fácil lograr que todos se pusieran de acuerdo. Algunos estados temían perder poder, otros querían mayor libertad comercial y otros estaban preocupados por cuestiones sociales. Los debates fueron intensos, prolongados
y llenos de opiniones firmes. Pero al final llegaron a un acuerdo que permitiría al país crecer de manera más sostenida. En 1789, George Washington fue elegido primer presidente de los Estados Unidos. Fue una figura muy respetada, no solo por liderar el ejército durante la guerra, sino también por ser considerado un individuo equilibrado, capaz de unir a un país que aún estaba aprendiendo a forjar su propio camino. Bajo su mandato se empezaron a establecer leyes, instituciones y relaciones diplomáticas, todo desde cero. Y es importante recordar algo: este nuevo país aún era pequeño, limitado a la costa este. Todo el vasto territorio al oeste todavía no formaba parte de los Estados Unidos. Pero este horizonte abierto, lleno de tierras desconocidas, pronto se convertiría en el centro de la siguiente fase de la historia, la expansión hacia el oeste. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar en el próximo tema. 7. La expansión hacia el oeste. Cuando se formaron los Estados Unidos, el país era mucho más pequeño de lo que conocemos hoy. La mayor parte de la población vivía cerca de la costa este, y todo lo que había más allá de los montes Apalaches parecía un gran misterio. Era como mirar un mapa lleno de espacios en blanco y pensar, ¿qué hay ahí fuera? Y fue precisamente ese sentimiento, una mezcla de curiosidad, ambición y búsqueda de oportunidades, lo que impulsó la expansión hacia el oeste. La gente empezó a oír historias sobre tierras fértiles, ríos caudalosos y nuevas posibilidades de trabajo y prosperidad. Así, familias enteras prepararon carretas, reunieron sus pocas pertenencias y emprendieron largos y arriesgados viajes en busca de un nuevo comienzo. Pero esta expansión no fue espontánea. En 1803, un acontecimiento trascendental cambió el curso de la historia. Estados Unidos compró a Francia un vasto territorio llamado Luisiana, lo que prácticamente duplicó el tamaño del país de la noche a la mañana. Esta compra se conoce como la Compra de Luisiana. Fue como abrir una enorme puerta que había permanecido cerrada hasta entonces. Con tanto territorio nuevo por explorar, el gobierno decidió enviar exploradores para conocer sus maravillas. Y ahí es donde entran en escena dos nombres muy conocidos, Lewis y Clark. Lideraron una expedición épica, cruzando ríos, montañas y bosques desconocidos, encontrándose con tribus indígenas, catalogando nuevas especies de plantas y animales y creando mapas que serían de gran utilidad para las generaciones futuras. Fue una aventura tan grandiosa que aún hoy se la recuerda como uno de los momentos más significativos de la historia estadounidense. Pero por supuesto esta expansión también trajo consigo conflictos. Esas tierras ya habían estado habitadas por pueblos indígenas durante siglos. Para ellos, este avance significó la pérdida de territorio, cambios abruptos y a menudo dolorosos enfrentamientos. Es un capítulo complejo e importante porque demuestra que el crecimiento de Estados Unidos no se produjo sin desafíos ni profundas consecuencias. Mientras tanto, surgieron nuevas ciudades, se extendieron las vías férreas y la economía creció rápidamente. La idea conocida como destino manifiesto, aunque controvertida, transmitía la creencia de que el país estaba destinado a ocupar todo el territorio de costa a costa. Esta mentalidad impulsó aún más la expansión, a veces pacíficamente, otras mediante conflictos. Y a medida que el país crecía, también lo hacía la diversidad de culturas, tradiciones y economías. Cada nueva región desarrolló su propio modo de vida, lo que haría que el país fuera aún más complejo y también más dividido en algunos temas clave. Y es precisamente esta división, especialmente en lo que respecta a la esclavitud, la que abordaremos en el próximo tema, porque colocaría al país al borde de uno de los mayores conflictos de su historia. ¿Qué te parece hasta ahora? Suscríbete y comenta para que sigamos esta conversación.
8. La esclavitud y las tensiones crecientes. Mientras el país se expandía hacia el oeste y se exploraban nuevas tierras, un viejo y profundamente doloroso problema comenzó a crecer junto con la nación: la esclavitud. Y es importante comprender esto con serenidad, porque fue precisamente este problema el que sumió a Estados Unidos en una senda de tensión casi insoportable. Desde la época colonial, la esclavitud estuvo presente en diversas partes del país, especialmente en el sur. Allí, las grandes plantaciones de algodón, tabaco y arroz dependían del trabajo forzado de hombres, mujeres y niños africanos esclavizados. Esta práctica, además de cruel, creó una profunda división económica. El sur prosperó gracias al trabajo esclavo, mientras que el norte, cada vez más industrializado, se desarrolló a un ritmo diferente y con una lógica distinta. A medida que Estados Unidos se expandía hacia el oeste, surgió una pregunta que parecía simple, pero que tenía un peso enorme. ¿Serán los nuevos territorios estados libres o estados esclavistas? Este debate se desató en el Congreso, en las calles, en los periódicos e incluso en el seno de las familias. Esto se debía a que cada nueva decisión alteraba el equilibrio político del país. Si un estado esclavista llegaba al poder, el sur se fortalecía. Si un estado libre llegaba al poder, el norte tomaba la delantera. La tensión aumentaba cada vez más. Hubo intentos de lograr un equilibrio, como el Compromiso de Missouri, que dividió el territorio casi según una línea imaginaria entre estados libres y esclavistas. Pero fue como poner una tirita en una herida mucho mayor. No solucionó el problema real. Mientras tanto, en el norte, los movimientos contra la esclavitud cobraban fuerza. Los abolicionistas escribieron libros, pronunciaron discursos y arriesgaron sus vidas para denunciar la crueldad del sistema. Uno de los casos más impactantes fue el libro La cabaña del tío Tom, que abrió los ojos de muchos estadounidenses a la brutalidad de la esclavitud. En el sur, en cambio, muchos argumentaban que la esclavitud era esencial para su economía y su forma de vida. Por lo tanto, cuanto más se intensificaba el debate, más difícil resultaba encontrar un punto de equilibrio. Y entonces, para complicar aún más las cosas, surgieron episodios violentos, como el de Bleeding Kansas, donde colonos a favor y en contra de la esclavitud se enfrentaron literalmente para decidir el futuro de ese territorio. Fue una clara señal de que el país estaba llegando a su límite. La tensión era tal que parecía que cualquier chispa podría provocar una explosión, y esa chispa finalmente estalló cuando Abraham Lincoln fue elegido presidente en 1860. Aun sin planes para abolir la esclavitud de inmediato, muchos estados del sur creían que sus intereses estaban amenazados. Y así fue como, poco después, varios estados del sur decidieron separarse de la Unión, una medida extrema que sumiría al país en uno de los conflictos más devastadores de su historia. Y ese es precisamente el tema del próximo capítulo: la Guerra Civil. 9. La Guerra Civil y la abolición. Y aquí, amigo mío, llegamos a uno de los capítulos más dramáticos y dolorosos de la historia de los Estados Unidos: la Guerra Civil. ¿Recuerdan toda esa tensión entre el norte y el sur por la esclavitud y los nuevos territorios? Bueno, llegó un punto en que las palabras, los debates y los acuerdos temporales ya no pudieron contener tanta presión. Era como intentar tapar un volcán con un corcho. Cuando Abraham Lincoln fue elegido presidente en 1860, varios estados del sur sintieron que sus intereses, especialmente en lo que respecta a la esclavitud, estaban amenazados. Si bien Lincoln no planeaba abolir la esclavitud de inmediato, la mera posibilidad de un cambio bastó para que algunos estados decidieran tomar una medida radical: separarse de la Unión. Así nació la Confederación, formada por los estados del sur,
mientras que el norte pasó a ser conocido como la Unión. Y entonces, en 1861, estalló un conflicto que nadie deseaba, pero que parecía inevitable. La guerra civil no fue una guerra cualquiera. Fue una lucha interna entre compatriotas, vecinos e incluso familias divididas. Muchos soldados que se encontraron en los campos de batalla compartían el mismo apellido, lo que demostraba lo dolorosamente personal que era este conflicto. La guerra duró 4 años y estuvo marcada por batallas colosales como Gettysburg y Antietam, donde miles de jóvenes perdieron la vida en pocos días. Fue un período de incertidumbre, profunda tristeza y destrucción, especialmente en el sur, donde se libró gran parte de la guerra. Pero mientras el país atravesaba esta tormenta, una decisión histórica comenzaba a gestarse. En 1863, Lincoln proclamó la emancipación, un documento que declaraba libres a todas las personas esclavizadas en los estados rebeldes. Fue un paso gigantesco, simbólico y valiente, como encender una vela en medio de un túnel oscuro que cambió por completo el curso del conflicto. Finalmente, en 1865, tras años de intensas batallas, la Unión salió victoriosa. La Confederación se rindió, y no solo terminó la guerra, sino que la esclavitud también fue abolida oficialmente en todo el país con la 10ª enmienda. Este fue un momento que, si bien no borró siglos de sufrimiento, marcó el comienzo de una nueva era. Pero es importante recordar, abolir la esclavitud, en teoría, no significó que todo se resolviera de la noche a la mañana. El país aún tendría que afrontar enormes desafíos, tensiones sociales y una reconstrucción tanto física como emocional. Y es justamente eso que nos lleva al próximo capítulo, cómo Estados Unidos se levantó después de la guerra y comenzó a reconstruir su identidad. 10. Reconstrucción y transformación del país. Tras 4 años de una guerra devastadora, Estados Unidos parecía un gigante exhausto, plagado de profundas heridas. Imaginen un país entero intentando reconstruirse, ciudades destruidas, familias separadas, millones de personas recién liberadas, tratando de empezar una nueva vida, y 2 bandos, norte y sur, que aún albergaban un profundo resentimiento mutuo. Este fue el comienzo de la reconstrucción. Un periodo que duró aproximadamente de 1865 a 1877. Y mira, no fue nada fácil. Fue como intentar reconstruir una casa que se incendió mientras todavía salía humo por las ventanas. Para empezar, el gobierno necesitaba reintegrar a los estados del sur que se habían separado, pero al mismo tiempo asegurar que la sociedad avanzara hacia una mayor libertad e igualdad. La esclavitud había terminado legalmente, pero eso no significaba que los prejuicios, la discriminación o la violencia hubieran desaparecido. Muchas personas que habían sido esclavizadas se encontraron libres, pero sin tierras, dinero ni protección. Aún así, con una fuerza admirable comenzaron a abrir escuelas, iglesias y comunidades enteras, construyendo un futuro desde cero. Durante este periodo se aprobaron 3 enmiendas muy importantes a la Constitución. Enmienda 13, que abolió la esclavitud. La 14ª enmienda, que garantizaba la ciudadanía y la igualdad ante la ley para todos los nacidos en el país. La 15ª enmienda, que prohibía negar el derecho al voto por motivos de raza. Estos cambios fueron enormes y marcaron el rumbo del país para siempre. Mientras tanto, el sur intentaba recuperarse económicamente. Las plantaciones habían sido destruidas, los sistemas culturales habían cambiado y casi todo necesitaba reinventarse. En el norte, la industria comenzó a crecer como nunca antes. Surgieron fábricas rápidamente, las ciudades se llenaron de trabajadores y las vías férreas recorrían el país. Poco a poco, la nación comenzó a transformarse en una potencia industrial. Pero no nos equivoquemos.
El período de la reconstrucción también trajo consigo numerosos conflictos y reveses. La resistencia al cambio por parte de algunos grupos, las fuertes tensiones políticas y las decisiones complejas hicieron que no todo saliera según lo previsto. Al finalizar este período, persistían varios desafíos sociales y raciales, muchos de los cuales tardarían décadas en empezar a mejorar de verdad. Aún así, la reconstrucción dejó una huella importante. Fue como si Estados Unidos hubiera superado una terrible tormenta y, finalmente, hubiera logrado vislumbrar un nuevo horizonte. El país estaba listo para crecer, modernizarse y transformarse rápidamente. Y es precisamente este crecimiento acelerado el que abordaremos en el siguiente capítulo de nuestra historia. 11. La expansión industrial y la llegada de inmigrantes. Tras la reconstrucción, Estados Unidos entró en un periodo que pareció una carrera hacia el futuro. Si antes el país era más rural y agrícola, ahora comenzaba a transformarse en una gigantesca maquinaria de fábricas, vías férreas y ciudades llenas de humo y oportunidades. Era como ver un solar vacío convertirse en una metrópolis ante tus propios ojos. A partir de la década de 1870, surgieron enormes industrias en los sectores del acero, el petróleo, la electricidad, la maquinaria y las cadenas de montaje. Figuras como Andrew Carnegie y John D. Rockefeller se hicieron famosos por dirigir imperios industriales y también por protagonizar controversias que contribuyeron al crecimiento del país, pero que al mismo tiempo suscitaron debates sobre la riqueza, el trabajo y la desigualdad. ¿Y sabes qué ocurría al mismo tiempo? Millones de personas de todo el mundo empezaron a llegar a Estados Unidos trayendo consigo idiomas, comidas, religiones y sueños completamente diferentes. Italianos, irlandeses, alemanes, chinos, polacos, japoneses, escandinavos. La lista es enorme. Para muchos, Estados Unidos era visto como la tierra de las oportunidades, un lugar donde era posible empezar de cero. Imagínese que llega a Nueva York en barco, exhausto tras semanas en alta mar. De repente, ve la Estatua de la Libertad alzando su antorcha. Para millones de inmigrantes, esa imagen parecía decir, bienvenidos, aquí pueden probar algo nuevo. Pero la llegada no significó una vida fácil. Muchos inmigrantes vivían en barrios superpoblados, trabajaban largas jornadas en fábricas y sufrían prejuicios. Aún así, perseveraron y sus culturas comenzaron a fusionarse e influir en la identidad estadounidense. Platos, música, tradiciones e incluso nuevas palabras empezaron a surgir de esta mezcla. Con el rápido crecimiento del país, las ciudades también se transformaban. Los rascacielos se alzaban cada vez más altos, los tranvías recorrían las calles y el teléfono y la luz eléctrica empezaron a cambiar la vida cotidiana de la gente. Era como si cada década fuera una revolución. Al mismo tiempo, esta rápida industrialización trajo consigo desafíos. Difíciles condiciones laborales, accidentes frecuentes, trabajo infantil y desigualdad entre ricos y pobres. Fue en este contexto que surgieron los movimientos obreros que exigían derechos, seguridad y jornadas laborales más justas. En medio del ruido de las fábricas, el flujo constante de inmigrantes y el crecimiento de las ciudades, Estados Unidos se estaba transformando en una superpotencia moderna, una que comenzaría a influir no solo en su región, sino en el mundo entero. Y esta nueva fortaleza industrial y demográfica conduciría al país directamente a su siguiente gran capítulo, su entrada en la escena mundial, especialmente a través de las guerras mundiales que estaban por venir. Si te gusta este tipo de contenido claro y directo, suscríbete ahora mismo. Tu apoyo hace crecer esta comunidad. 12. Las guerras mundiales y el ascenso del poder global.
Con un país ya industrializado y poblado por personas de todo el mundo, Estados Unidos experimentaba una rápida transformación. Y fue precisamente durante este periodo de transformación que el planeta entró en una de las fases más turbulentas de la historia, las guerras mundiales. Y aunque al principio no deseaban involucrarse, Estados Unidos terminó participando en estos conflictos, transformando por completo su papel en el mundo. Vamos por partes. Cuando la Primera Guerra Mundial estalló en 1914, Estados Unidos intentó mantenerse al margen. La idea era simple: este es un conflicto europeo, no nuestro. Pero con el paso de los años, el país se dio cuenta de que el mundo estaba tan interconectado que era imposible ignorar lo que sucedía. Se produjeron ataques a barcos estadounidenses, las alianzas diplomáticas comenzaron a desmoronarse y en 1917 Estados Unidos finalmente entró en la guerra. La llegada de los soldados estadounidenses supuso un gran impulso para los aliados y la guerra terminó al año siguiente. Tras el fin del conflicto, el mundo quedó devastado, pero Estados Unidos emergió fortalecido, con una economía pujante, una influencia creciente y un papel significativo en las negociaciones de paz. Fue entonces cuando el país empezó a ser visto como una potencia mundial, no solo un país grande, sino un país con voz y voto en el destino del planeta. Pero el verdadero punto de inflexión llegaría unos años después. En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial, un conflicto aún mayor y más brutal. Una vez más, Estados Unidos intentó mantenerse neutral, pero eso cambiaría en un solo día, el 7 de diciembre de 1941, cuando Japón atacó Pearl Harbor, Hawái. Este ataque fue tan inesperado y tan devastador que prácticamente todo el país se unió de la noche a la mañana. Los jóvenes se alistaron, las fábricas modificaron su producción, las mujeres asumieron trabajos que antes eran exclusivos de los hombres y toda la nación entró en estado de guerra. Durante este conflicto, Estados Unidos combatió en dos frentes principales: Europa para derrotar a la Alemania nazi, Pacífico contra Japón. Fueron años intensos, repletos de duras batallas y decisiones complejas. En 1945, Estados Unidos empleó algo que cambiaría la historia para siempre: las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Esta fue una de las decisiones más controvertidas del siglo, y aún hoy se debate en todo el mundo. Pero lo cierto es que, tras ello, Japón se rindió y la guerra terminó. Y cuando finalmente se disipó el polvo, el mundo era irreconocible. Varias naciones quedaron destruidas, millones de vidas se perdieron, pero Estados Unidos emergió como una de las potencias más influyentes del planeta. Su economía era gigantesca, su tecnología avanzaba rápidamente y su ejército era uno de los más poderosos. A partir de entonces, nada volvería a ser igual. Y esta nueva postura conduciría directamente a los siguientes desafíos internacionales, a tensiones con otras potencias y a un período que definiría gran parte del siglo XX, la Guerra Fría, el siguiente capítulo de nuestra historia. 13. La Guerra Fría y la influencia internacional. Tras las dos guerras mundiales, Estados Unidos se encontró en una posición sin precedentes. Era una de las naciones más poderosas e influyentes del planeta. Pero poco después de la paz, surgió un nuevo tipo de tensión. No una guerra con batallas directas, sino una guerra de ideas, tecnología y poder. Así comenzó la Guerra Fría, un periodo que marcaría el siglo XX de principio a fin. Imaginen a dos gigantes mirándose fijamente, con recelo, compitiendo, intentando demostrar quién era más fuerte, pero sin llegar a las manos. Por un lado, Estados Unidos, defendiendo un modelo económico y político basado en el capitalismo y la democracia. Por otro, la Unión Soviética apoyando el comunismo y un sistema completamente diferente.
Ambos países se convirtieron en símbolos de mundos opuestos, y esta rivalidad no se limitó a ellos dos. No, no, influyó en todo el planeta. Muchos países terminaron alineándose con uno u otro bando, y esto transformó la política internacional. Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron por espacio, influencia y aliados en prácticamente todos los continentes. Durante este periodo ocurrieron eventos significativos, algunos de los cuales probablemente ya conozcas. La carrera armamentista, en la que ambos países desarrollaron armas cada vez más poderosas, incluyendo miles de ojivas nucleares. La carrera espacial, que comenzó como una competencia científica, se convirtió en un símbolo de poder. Cuando la Unión Soviética lanzó el satélite Sputnik en 1957, Estados Unidos sintió la presión y respondió a lo grande. En 1969 llevó al primer hombre a la Luna, uno de los momentos más emblemáticos de la historia moderna. Conflictos indirectos, como las guerras de Corea y Vietnam, en los que Estados Unidos y la Unión Soviética no lucharon directamente, sino que apoyaron a bandos opuestos. Y, por supuesto, también existía el temor constante a una guerra nuclear. La gente vivía con la sensación de que, en cualquier momento, todo podía cambiar. Las escuelas realizaban simulacros de emergencia, se construían refugios, y los programas gubernamentales intentaban preparar a la población para algo que afortunadamente nunca sucedió. Aún así, en medio de esta tensión, Estados Unidos continuó expandiendo su influencia global. Invirtió en tecnología, cultura, diplomacia y alianzas internacionales. Películas, música, productos e incluso el estilo de vida estadounidense comenzaron a difundirse por todo el mundo, generando un enorme impacto cultural. Y entonces, tras décadas de desconfianza, espionaje, disputas y negociaciones, sucedió algo inesperado. A finales de la década de 1980, la Unión Soviética comenzó a experimentar importantes cambios internos. En 1991 se disolvió oficialmente, y con ello, la Guerra Fría llegó a su fin. Sin explosiones, sin guerra directa, pero con un suspiro de alivio global. Fue un momento histórico. Estados Unidos emergió de este periodo como la mayor superpotencia mundial, influyendo en la política, la economía, la ciencia y la cultura. Pero este nuevo papel también traería consigo desafíos completamente distintos, que marcarían el fin del siglo XX y el comienzo del XXI. Y es precisamente a esta nueva era, llena de transformaciones tecnológicas, económicas y sociales, a la que nos dirigiremos en el próximo capítulo. 14. Avances tecnológicos y cambios sociales. Tras el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos entró en una fase completamente distinta, casi como si se hubiera abierto la puerta a un mundo nuevo. Y sinceramente fue un periodo tan vertiginoso y transformador que muchos sentían que vivían dentro de una película futurista. La tecnología empezó a crecer a un ritmo impresionante. ¿Recuerdan las enormes computadoras de los años 60 y 70 que ocupaban una habitación entera? Pues bien, ahora caben en un escritorio y poco después en la palma de la mano. Empresas como Apple, Microsoft, Google y muchas otras nacieron, crecieron o se expandieron enormemente durante este periodo, transformando nuestra forma de trabajar, comunicarnos, consumir información e incluso relacionarnos entre nosotros. Internet, que comenzó como un proyecto militar y académico, se ha vuelto accesible a millones de personas. De repente, cualquiera podía enviar mensajes al instante, buscar información, aprender cosas nuevas e incluso comprar productos sin salir de casa. Algo que parecía ciencia ficción en los años 80 se ha convertido en parte de la vida cotidiana. Al mismo tiempo se produjeron cambios sociales muy importantes. Los movimientos por la igualdad racial,
los derechos de las mujeres, los derechos LGBTQ+, y otras causas comenzaron a ganar terreno y visibilidad. La sociedad estadounidense vivió intensos debates, algunos muy difíciles, sobre identidad, inclusión y justicia. La gente empezó a cuestionar más, a exigir más y a participar más en la vida pública. Fue un periodo de diálogo, progreso, tensiones y profundas transformaciones. La diversidad cultural también siguió creciendo de forma impresionante. Llegaron inmigrantes de distintas partes del mundo, trayendo consigo sus tradiciones, sabores, música e idiomas. Ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Miami y Houston se han transformado en auténticos mosaicos culturales, donde se puede degustar comida de cualquier continente con solo cambiar de calle. Y no podemos olvidar los logros científicos. Estados Unidos hizo grandes avances en áreas como la medicina, la genética, la exploración espacial y la energía. Los telescopios observaron galaxias distantes, se enviaron sondas a otros planetas y la NASA continuó desarrollando proyectos que parecían sacados de historias futuristas. Era como si la imaginación humana por fin se hubiera desatado. Pero estos avances también han traído consigo nuevos desafíos, debates sobre la privacidad en Internet, el impacto de la tecnología en el trabajo, el cambio climático, las desigualdades sociales y la velocidad con la que la información, y a veces la desinformación, se difunde por todo el mundo. Aún así, una cosa estaba clara. Estados Unidos entraba en el siglo XXI como una de las sociedades más influyentes, tecnológicas y diversas del planeta, moldeando las tendencias globales y experimentando cambios internos que definirían su futuro. Y es precisamente en este cambio de milenio, lleno de oportunidades e incertidumbres, cuando llegamos al siguiente y último capítulo de nuestra historia. 15. Estados Unidos en el siglo XXI. Desafíos y oportunidades. Al entrar en el siglo XXI, Estados Unidos se enfrentó a un escenario completamente nuevo, lleno de posibilidades, pero también plagado de desafíos que no siempre fueron fáciles de superar. Era como estar en la cima de una enorme montaña, con una amplia vista del futuro, pero sin un mapa claro que indicara qué camino seguir. A principios de la década del 2000, el país afrontó uno de los momentos más trascendentales de su historia reciente: los atentados del 11 de septiembre de 2001. Aquel día transformó profundamente la sociedad estadounidense. La seguridad nacional se convirtió en una prioridad fundamental. Se crearon nuevas políticas y la visión que Estados Unidos tenía del mundo, y la que el mundo tenía de ellos, también se transformó. El país se involucró en conflictos en Oriente Medio y vivió años de intensos debates sobre seguridad, libertad y diplomacia. Al mismo tiempo, la economía experimentó altibajos. Hubo períodos de fuerte crecimiento, impulsados por la tecnología y la innovación, pero también graves crisis, como la de 2008, que afectó a millones de familias, empresas y mercados internacionales. La recuperación requirió enormes esfuerzos y propició debates sobre la desigualdad económica, el empleo y el papel del gobierno en la economía. Sin embargo, el siglo XXI no solo ha traído dificultades. El país ha experimentado momentos de progreso histórico. En 2008, por ejemplo, Estados Unidos eligió a su primer presidente afroamericano, un hecho que reflejó profundos cambios en la sociedad y simbolizó el impacto de décadas de lucha por los derechos civiles. Tecnologías como los teléfonos inteligentes, las redes sociales, la inteligencia artificial y los coches eléctricos se han popularizado, muchas de ellas creadas o impulsadas por empresas estadounidenses que se han convertido en gigantes globales. Al mismo tiempo, los debates sobre diversidad, inclusión y justicia social cobraron más fuerza que nunca. La ciudadanía,
comenzó a participar más activamente en las conversaciones públicas, ya fuera en las calles, en las universidades o en las redes sociales. Los movimientos sociales se fortalecieron y temas como la inmigración, la salud pública, el medio ambiente y la igualdad se convirtieron en ejes centrales del debate nacional. Y hablando del medio ambiente, este se ha convertido en uno de los grandes desafíos del siglo XXI. Estados Unidos ha comenzado a enfrentarse a incendios forestales de mayor magnitud, huracanes más intensos y debates sobre energías limpias, sostenibilidad y responsabilidad global. Esta preocupación ha impulsado nuevas políticas, acuerdos internacionales e inversiones en tecnologías verdes. En el ámbito internacional, Estados Unidos ha seguido ejerciendo una influencia significativa, ya sea en economía, cultura, diplomacia o ciencia. Pero ahora también comparte espacio con nuevas potencias emergentes en un mundo cada vez más conectado y complejo. Hoy, Estados Unidos sigue siendo un país de contrastes, una enorme diversidad cultural, una gran capacidad de innovación, intensos debates y un papel global significativo. Y precisamente por eso su historia continúa evolucionando, repleta de desafíos, cambios y oportunidades que aún se desarrollan ante nuestros ojos. Así llegamos al final de esta travesía histórica. Pero, como siempre digo, la historia de Estados Unidos, como la de cualquier país, nunca termina realmente. Se sigue escribiendo día a día por millones de personas que viven, sueñan, trabajan y construyen el futuro de esta nación. La historia de los Estados Unidos es un recordatorio poderoso de cómo un país puede nacer de sueños inmensos, enfrentar sus propias sombras y aún así reinventarse una y otra vez. Desde las voces ancestrales que habitaron su tierra hasta los desafíos contemporáneos, cada capítulo dejó una marca en el mundo, y al mirar hacia el futuro, una cosa es segura: esta nación, con todas sus contradicciones y grandezas, seguirá siendo una de las fuerzas que moldean la historia humana. El viaje continúa, y apenas estamos viendo el comienzo. Si disfrutaste esta historia, suscríbete y activa las notificaciones para viajar juntos a través de los grandes capítulos del mundo.